Muy buenas tardes a todos, un especial saludo a los primeros habitantes de nuestros territorios, a ellos honramos en cada actividad que emprendemos desde Centro Cultural La Moneda. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, Justo Pastor Mellado, editor, curador independiente, y que en esta oportunidad nos acompaña para hablar sobre Grabado hecho en Chile, una exposición que presentamos en Centro Cultural La Moneda en todo su esplendor. Es una curaduría, yo diría una investigación profunda, una verdadera investigación, que como resultado se presenta en Sala Andes y la acompaña un proyecto muy potente, educativo, y también un libro del cual no nos vamos a referir mayormente porque va a tener su propio espacio. Te saludo Justo y quisiera también dar inicio a esta conversación de una manera muy suelta. Pensemos, aunque estás en París, y yo en este momento en Santiago de Chile, pensemos que estamos en el living con un café. Yo aquí tengo mi café, no sé si tú lo tienes. Para que tengamos una conversación distendida, voy a hacerte algunas preguntas, pero esto más que nada queremos generar un ambiente de confianza para que tú te explayas sobre este trabajo tan acucioso que en el fondo es un trabajo de vida sobre el grabado en Chile y que en esta oportunidad tiene como consecuencia esta exposición. Para partir, sería importante que nos cuentes un poco de estos tres ejes, esta pirámide que armas, para desarrollar esta investigación, los pilares, ¿no es cierto? Tenemos un trabajo de la lira popular que tú has investigado, por otro lado tenemos los talleres colaborativos que hace en ese entonces, en los años 70, Vilches, y tenemos a Carlos Hermosilla. ¿Cómo articulas este triángulo? ¿Qué te lleva a hacer este triángulo que tú armaste? Cuéntanos un poco Justo Bueno, sobre eso. gracias Beatriz por la invitación y por la ocasión que me dieron en el centro ustedes de hacer este trabajo, ¿ah? Porque es un trabajo complejo del cual, como tú bien mencionabas, el libro es una parte y de eso no vamos a hablar ahora, ¿ah? Em, el problema de qué hacer con la exposición es cómo se hace la exposición, ¿ah? Cómo se armó, cómo se hace. Sí. Eh, Tú dijiste en un momento que esto era un proceso de investigación. Claro que sí, es un proceso de investigación, pero la investigación no termina en una exposición, sino más bien el concepto de exposición inicial es como el objeto de la investigación misma, ¿ah? Es como al revés, es como que la exposición es ya una manera de pensar, ¿ah? Hacer una exposición es ya una manera de pensar. Entonces, en una exposición lo genial es que digo cosas del ABC, ¿ah? Que son, pero que no dejan de ser importantes. Es que uno tiene un espacio determinado, porque si lo va a hacer en el muro, tiene una cantidad determinada de metros lineales. Entonces, no puede hacer la historia de la humanidad en, no sé, 40 metros lineales, 60. O sea, luego inventas, que sé yo, unos tabiques internos, puedes aumentar, que sea, ¿ah? Pero de todas maneras tiene un espacio finito y lo que me gusta de esa finitud es la reducción del formato, ¿ah? Entonces tienes que armar en un formato y decir, ¿cómo voy a exponer, no ilustrar, sino cómo voy a exponer un diagrama complejo? Porque en el fondo todo lo que hago parte de un dibujito, ¿ah? Por eso digo un diagrama. Todo parte de un dibujo y el triángulo dice, pero voy a poner en relación estas tres cosas, que en el fondo no las voy a poner en relación, siempre han estado en relación a lo largo de mi trabajo. Lo que pasa es que en un momento una domina y sobre las otras, después, según la coyuntura, baja y otras entran a dominar. Entonces, yo podría decirte, mira, en todo lo que he hecho, la lira popular siempre ha estado, desde que hice la primera exposición así en el 90.
luego Hermosilla y luego Vilche. Entonces, el problema es cuál Vilche, cuál Hermosilla, qué momentos, qué momentos, qué. Entonces digo, uno ya se ha pasado la vida con el niño el chompo, la escalera al paraíso, ya, ya. Y con los relatos de la Lira Popular, la décima Spinella, la relación que tiene todo eso con una cosa que a mí me interesa mucho, que es el canto a lo divino y el canto a lo humano, es decir, la décima Spinella como una especie de inconsciente imaginario, imaginal, y que es súper formal, etcétera. En ese sentido, me importa mucho más la décima Spinella que todo lo demás que podríamos nosotros agregarle. Entonces, para mí la Liga Popular es como una extensión de una preocupación unas, por la recuperación de unas maneras de arcaicidad. En el fondo es pensar en un arcaico totalmente contemporaneizado por los intereses del presente. Entonces es un arte en el presente. Para mí la lira popular es hoy. Entonces, la manera de actualizarla es, bueno, también como comparando cuestiones muy sencillas. Entonces, como en la lira popular hay una sobrecarga de negro, ¿qué se me asoció en esa sobrecarga? Bueno, los trabajos de Vilche, de los niños de Vilche, voy a hablar así. ¿Y qué conocí a propósito de esto? Entonces ya esa es otra historia, porque la historia del taller de Vilche es un descubrimiento en el archivo de Vilche a propósito de una exposición sobre Vilche que tenía que ver con otra cosa. Y conversando con Vilche, me decía, no, pero mira, y él se hizo un poco así, como de las chacras, diciéndome, mira, ¿te acuerdas esa exposición de niños de la que yo te hablé ya hace como 10 años, 15 años? Fíjate que encontré algunas fotos. Mentira, tenía todo guardado en carpeta. Entonces yo me acerqué, vi el asunto y dije, claro, me parecía previsible, justo en su medida. Vi todo, me quedé callado porque hay cosas enfrente a las cuales uno tiene que quedarse callado, no tiene. Yo sabía la historia del calendario Corfo, todo. Una amiga mía fue ayudante de él en ese. Yo conocía al Ricardo Cruz, que sacó las fotos. Entonces, para mí era memoria del 71, mía también, personal. Entonces, me quedé callado y dije, bueno, en algún momento yo trabajaré con esto. Y eso fue la última vez a propósito de una exposición que hice con Vilche en el Centro Cultural, ¿cómo se llama? El de Los Barnechea, en Los Barnechea. Ya. Ya. Entonces fue una cosa de Vilche muy formal, muy. Y ahí se planteó de nuevo, se hizo visible de nuevo el material del taller. Hasta que cuando empezamos a trabajar, yo dije, claro, la sobrecarga, Lira Popular, Vilche, de todas maneras. Entonces, ya tenía dos historias, entre comillas, primitivas. El primitivismo de los niños, entre comillas, y el primitivismo, entre comillas, de la Lira Popular. Entonces, no me gusta usar mucho la palabra primitivo, pero lo digo entre comillas. Entonces, en el fondo son unas estructuras arcaicas de la imagen, en la historia de la imagen en Chile, que tenían un contrapeso, y que tenían un contrapeso orgánico. Entonces yo tenía dos casos de, entre comillas, grabado ingenuo, usar mal la palabra, y necesitaba un contrapeso también, pero que fuese muy denso en el imaginario inicial. Inicial quiere decir lo más cercano temporalmente a la lira popular. O sea, la lira popular, estamos hablando de 1910, 1925, 30. Aquí toma Hermosilla porque es su obra del 35, el 39, ¿me entiendes? Ya. Y eso se repercute en la obra de los niños del 71. Pero en verdad uno dice, la obra de los niños del 71 ya estaba en Hermosilla y Hermosilla ya estaba en la lira popular, pero los tres están entonces en un mismo plano, en un mismo plano de contemporaneidad y plantean hoy unos problemas a la escena creativa chilena muy particular. Bueno, bien.
Eso me permite entonces armar el diagrama de base. Yo digo, este es mi triángulo, con ese triángulo trabajo. ¿Ah? Yo conocía algo, obviamente, de Hermosilla y no me voy a, no me, dije, no me voy a dedicar a hablar de Hermosilla. No, no. Es el Hermosilla de la serie de las banderas del año 39-40, es la coyuntura política antifascista, antinazi, en fin. Que si tú ves 1971, es una política de liberación nacional, como dicen algunos. Estamos en plena época de Allende, pero el trabajo del taller de los niños se hace al interior de una institución, es decir, tampoco es una voladura de Sí, Eduardo Vilche, que no, no, Eduardo va consciente de que está realizando una operación al interior de un programa que se llama Nueva Pedagogía, de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica en plena reforma. Entonces, este taller de niños es un efecto de reforma. sí. Entonces, ves, cuidado, no es tampoco, ¿no? Es efecto de reforma. ¿Ah? Y Vilches va ahí con un mandato. Todos teníamos un mandato. Vilches trabajaba en la nueva pedagogía y yo lo conocí en esa época, siendo estudiante, porque yo trabajaba en algo de lo cual nunca se habla en la Católica. Era el Departamento de Cultura Popular. Ujú. El Departamento de Cultura Popular dependía de la Vicerrectoría de Comunicaciones. En cambio, Nueva Pedagogía, yo no sé, había una, o era de Vicerrectoría Académica, pero eran nuevas formas de pedagogía. Entonces ya estábamos pensando eso. Otros lo pensaban por mí, obviamente. Yo era un actor bastante emocional, indocumentado y estúpido, ¿eh? En ese sentido. Porque hay que ser estúpido para haber pensado que ese tipo de experiencia era significativa antes del arribo de la era partidaria. La era partidaria es cuando, bueno, la era partidaria. ¿M? Y modelo bolchevique, de partido, en fin. Y uno más bien estaba en cultura popular y con Vilche en una perspectiva antropológica mucho más vinculada a los trabajos de Oscar Lewis. ¿Ah? Entonces, estábamos en una encrucijada nosotros mismos que no teníamos tampoco el cuerpo para sostener eso. En fin, pero igual ocurrió. Entonces, pensar en el taller de niños del 71 era pensar en nuestros propios procesos fallidos, nuestras propias fallas, finalmente. Hermosilla es otra falla. Al final lo que no es falla es la Liga Popular, porque la Liga Popular trabaja en el exceso, en la completud. Es un delirio retórico que la décima Spinella funciona de manera absolutamente normada y la imagen en la hoja de la lira es el desborde. Entonces, qué sé yo, lo típico que digo, yo no me acuerdo los poemas en particular, pero, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Violeta Parra, cuando dice, arriba del Alto Pino estaba Santa Julieta haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino. Entonces, eso es lo más básico. Arriba del Alto Pino, Santo Tomás de Aquino haciéndose la coqueta con y era Santa Julieta, en fin, entonces uno va así, y eso se va la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, pero después la primera con la primera, y empiezan a combinarse, y eso es riguroso. ¿Ah? En el texto, en la producción textual. Sin embargo, esa producción textual es el plinto en la página de un desborde de imagen que es totalmente primitivo. ¿Ves? Ya, y eso. Bueno, y eso ocurre que se reproduce en los dibujos de los niños. ¿Ves? No se No, reproduce en los dibujos, en los grabados de Hermosilla, porque Hermosilla es bolchevique. Y en Hermosilla se junta la vanguardia bolchevique reprimida con una vanguardia de carácter realista. Él está aquí finalmente, pero al final reproduce los afiches soviéticos, el plan quinquenal, las banderas, la chimenea,
el humo que ondulea, que ondula el humo y la línea del humo es la línea de la bandera y la línea del humo es la fábrica barricada en Stalingrado, es la fábrica de tractores, en fin, o sea, es el poema de Neruda a Stalingrado. Pero eso es del año 40, bueno, 43, qué sé yo, pero él ya lo plantea en eso. Y me importó entonces armar este triángulo que además triangulaban, repito, una historia política chilena decisiva, ¿ah? Entre, entre por decirte, la dictadura de Ibáñez, la ilusión representativa de Allende, ¿ah? Y luego, qué sé yo, el frente antifascista de Neruda con Siqueiros en el 42, que en el fondo representa Hermosilla, ¿ves? Hermosilla es de ese mundo. Y ese triángulo justo, me parece fascinante lo que nos comparte, ese triángulo, ¿no es cierto?, es esta base de tu diagrama, Ah, claro. y ahí El problema es que ese incorporas, triángulo hay que convertirlo en imágenes. sí, Digo y ahí, convertirlo a riesgo de que sea ilustrativo. No, no, no. Ese triángulo está sobre imágenes y las imágenes mandan. Entonces tengo que hacer funcionar el triángulo así. Desde la casa del niño Vilche al relato de las banderas de Hermosilla y a la narrativa visual de la liga. Listo. Entonces, y eso quiere decir. absolutamente, pero ese triángulo, en la exposición se incorporan otros flujos, por decir así, en que traes principalmente mujeres que no están en el centro, no están en la ciudad de Santiago, sino que de las regiones, que también ahí hay un gesto muy potente, porque visibilizas algo que no está instalado en este espacio más de poder. Ah, pero ahí tú me vas a... Ya, sí, sí. Ahí tú me vas a permitir decir una cosa y denunciarte. Denunciarte en el sentido de que seguramente no te acuerdas y vas a considerar que no es importante lo que te voy a decir. Para mí es muy importante porque, como te dije, una posición es una forma de pensar. Entonces, cuando a uno lo contratan, por ejemplo, y dice, oye, hazme una exposicioncita ya, hazme una exposición de grabado, ¿ah? Ya, entonces uno firma y hace una exposición de grabado, ¿ah? Ya, bueno, puede ser más o menos pertinente. Esas son las exposiciones que yo llamo exposiciones de servicio, ¿ah? Sí, Tú me pedís un servicio y yo te lo rindo en la mejor manera posible, todos estamos acá de acuerdo y tú cumplirás con una pertinencia museográfica, todo. Bla, bla. Pero yo no hago eso, y tú sabías que yo no hacía eso. Yo hago absolutamente. exposiciones de infraestructura. Las curatorías de infraestructura tienen que ver con convertir la exposición en un modelo, en una manera de pensar. Exacto. Entonces, eso hace avanzar el análisis histórico. ¿Mm? De manera que siempre me fue difícil hacer clases de historia del arte en cualquier lugar en que hice clases, porque rechazo la idea de comentar diapositivas de viaje. ¿Ah? Entonces, aquí, niño, está el Miguel Ángel, entonces ustedes lo van a ver de acá, de acá, de acá, y entonces voy a hacer el Renacimiento. Una cosa totalmente, yo no te diría ni siquiera académica, eso es para señoras, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque las señoras son muy dignas. El tema es que yo hago historia de los problemas del arte. ¿Mm? Bien, eso nunca se ha entendido, pero una curatoría de infraestructura es eso. Entonces, una curatoría de infraestructura, cuando tú dices, vamos a hablar de grabado, vamos a hablar de la sobrecarga de tinta, vamos a hablar de la genealogía o una genealogía posible del imaginario chileno contemporáneo. Cuando te lo pide un centro y cuando tú estás a cargo de eso, uno dice, aquí
hay una exigencia suplementaria. La exigencia suplementaria es que tú me haces se manifiesta en un momento determinado cuando tú haces estado de un malestar tuyo, de un malestar que te llega de fuera y que te dice sobre la naturaleza misma del centro cultural. Es que es un centro nacional, no es un centro. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Y dónde está? ¿En qué se juega? Y siempre se dice, no, es que tal directora hacía muy buenas exposiciones, oye, y uno dice, no, pero es que no son esas las que queríamos. Nosotros queríamos exposiciones o una política en la cual uno construyera el imaginario de una nación. Joder, cuando es así, uno no tiene por qué haber aceptado que la primera exposición del Centro Cultural Palacio de la Moneda haya sido una cabeza olmeca. Con todo mi respeto por los mexicanos, pero por favor, ¿me entiende? Entonces, uno dice, oye, pero si yo tengo mi propia cabeza olmeca, ¿cuál es mi cabeza olmeca? La cabecita de Lenin que grabó Hermosilla, pues. ¿Ves? Entonces digo, voy a traer mis cabezas olmecas, por fin. ¿Por qué? Porque tiene una proyección nacional. La proyección nacional es buscar cómo en otras ciudades de Chile esta hipótesis de la sobrecarga y cómo el efecto del triángulo funciona. Muy simple, es lo más fácil que hay. Es lo más fácil que hay porque ya conocía, como conozco Chile y conozco la producción territorial y conozco lo que se hace en grabado, me resultó de inmediato muy simple. Es decir, cómo yo vehiculo y hago que en región, como se dice en la nomenclatura, ocurran determinadas cosas. Y digo, pero si en Valparaíso tengo a Virginia Vizcaíno, que es una mujer que instala una productividad en la cual todo lo que estoy hablando del triángulo está metido en su obra. Entonces está Hermosilla, los niños, la lira popular y más. Es un privilegio para mí. Y luego digo, pero ¿cómo? Esto, yo conozco a otra mujer, digo, la Lorena Villablanca en Chillán. Ah, pero es que la Lorena Villablanca tiene algo peor. Tiene algo peor en el sentido de que todo su imaginario lo traslada a su trabajo con las loceras y con las señoras de Quinchamalí. Ah, entonces al final terminamos haciendo un objeto, porque la cerámica de Quinchamalí con su esgrafiado no es más que grabado objetual. Ah, listo. Entonces, obviamente que Quinchamalí importa en la sobrecarga de tinta en la imagen que tenemos del grabado chileno. Ok. Después, yo ahí más o menos veía, yo decía, vamos a hacer región, vamos a hacer que esta exposición sea nacional. Me importa lo nacional, porque es una construcción desde el centro también. ¿Eh? Y digo desde el centro cultural, hay una. Entonces, alguien, colega de la AICA, me dice, oye, pero tú te estás olvidando, lo estoy imitando para no decir su nombre, te estás olvidando de Daniel Lago. Y yo decía, Daniel Lago, ay, ¿de dónde? ¿Cómo? Ah, claro. O sea que también hubo gente a la cual yo comenté lo que estaba haciendo, que me dio ideas, no porque estaban metiendo a sus peones, sino que me dio ideas porque entendieron el diagrama y me dijeron, ya que me estás hablando de esto y me están mencionando a Lorena, tú no puedes dejar de considerar a Daniel Lago. Voy a verlo, digo, tenías toda la razón, listo. Entonces, oye, un paréntesis justo, qué impresionados estamos con la obra de Daniel Lagos. Impresionante. Esas son cosas que, ¿me entiendes? Impresionante. Son los regalos de la propia investigación. Y luego vienen otros problemas. Entonces, vienen otros problemas como que uno dice, ah, pero yo siempre he estado como atento a la obra de Beatriz Leighton, entonces, y la Beatriz Leighton con una silografía así que me encanta. Mira, mi debilidad, por decirte. Pero yo decía, pero ¿cómo no voy a hacer en medio de esto? No puedo caer en la trampa de hacer una especie de retrospectiva pequeñita al interior de la Bachelet, de una estupidez. ¿Eh? Sí. Y como mi manera de hacer historia del arte, de hacer historia del arte de los problemas, intento encontrar unos problemas en la obra
de Beachí. Lo que pasa es que la obra de Beachí entonces está en otra coyuntura. Está en la coyuntura del 81. Y aquí viene el problema del grabado hecho en Chile. Es que ¿por qué se habla de grabado en el 81? Porque hay una manera, hay un imaginario chileno que está siendo amenazado de muerte, que está siendo aniquilado, que está siendo, ¡pum! Y el grabado se chanta, se instala y marca una voluntad de trazabilidad. Entonces ahí el aparato mismo del grabado se convierte en un espacio de referencia ineludible. ¿Ah? Porque falta todo y porque hay mucho miedo. Por lo tanto, hay un fantasma frente... Hay que conjurar la amenaza. Y ahí me encuentro con una cosa terrible, que es la obra de la Virginia Razzuri. Entonces, que yo me había olvidado, yo ya había empleado esa obra en otras exposiciones, ella me lo que recordó, me dijo, pero si ya la usaste, con razón, vengo con esas obras desde hace mucho tiempo, y yo tampoco había pensado en la Virginia inicialmente, pero una cosa te lleva a la otra, porque si bien tenía claro el triángulo, cuando empecé a pensar en lo nacional, eh, muy influido por mis amigas curadoras argentinas que piensan lo nacional, no de manera peronista, pero en fin, algunas de ellas sí. Entonces, cuando empecé a pensar de manera nacional, se me apareció entonces la necesidad de tener un eje. Y el eje fue la obra de Virginia, que conocía yo muy bien. Entonces dije, discutiendo con Pablo, aquí pasan así las cosas, ¿eh? Entonces, oye, le digo, ¿tu madre aceptará? Vamos a ver, sí, acepto. Entonces dije, voy a poner esto, que para mí es como el grado cero del grabado ya. La impresión, la cuestión, el color apenas, o sea, es casi un acto fallido, ya, pero no. Y ella lo pone hecho en Chile. Entonces, palabra hecho en Chile, dicho en el año 81, implica muchas cosas. Implica un rencor, implica una voluntad, implica algo indicativo, implica estoy aquí, en fin, un montón de cosas. Pero sobre todo implica en este vacío, yo pongo mi marca y estoy. Va, con eso me basta. Entonces, por eso ella está en el lugar inicial, abriendo la exposición, que me permite ir para adelante, me permite circular por lo nacional sin dejar de pensar en el triángulo. Entonces, en el fondo ella resume y me permite articular estas cosas. ¿Ah? Por eso que es tan importante y por eso que le tomé en préstamo el título de la exposición, porque uno podría haber sido grabado, 1900, no. Grabado en Chile en memoria a no, ni siquiera en memoria, es como para decir, mira, en tal momento se hizo esto y esto se llamó así, ¿no? Hecho en Chile y ya. Y marcó un momento en el grabado. Pero al mismo tiempo, entonces, como eso me permitió llegar ahí desde la Beatriz Leighton, uno dice, pero ¿cómo la Beatriz Leighton? ¿Qué tiene que ver con esto? No, pero si ella iba al taller de artes visuales, pues. Y a ella, Brugnoli le hizo un texto, entonces me agarré de un texto chiquitísimo de Brugnoli, ¿eh? Que lo convertí casi en una especie de mantra, ¿eh? Porque Brugnoli escribe para una exposición de la Beatriz y de la Beatriz y de la... oh, se me olvidó su nombre, horror, Torrent, ¿ah? Elba Torrent. Entonces, él escribió unas palabras bien bonitas, ¿ah? Entonces uno dice, eh, lo fantástico es que más allá de cualquier problema que tú puedes tener con alguien, si tú te subordinas a la obra es lo que te obliga a decir lo que te voy a decir. Entonces, el tipo escribe unas cosas muy bonitas sobre ellas, sobre sus trabajos, pero al mismo tiempo se hace una pregunta, que era la pregunta que a él lo corroía y que tampoco tiene respuesta, ¿eh? Y él, en el fondo, casi con pulpa, dice, ¿cómo
¿cómo podemos hablar de grabado contemporáneo? O sea, es una pregunta totalmente anacrónica, si tú quieres. No, 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 pero era una pregunta clave en ese momento. ¿Cómo se puede hablar de grabado contemporáneo? Y en verdad la Beatriz dice, sí, yo te voy a decir, en el fondo, dice, yo te voy a decir cómo se puede hablar de grabado contemporáneo. Pero yo no lo iba a poner a través de las silografías de Beatriz, sino que de su trabajo descalzado. Y el trabajo descalzado tiene que ver con unas silografías colgantes, no en papel, sino en tela, ¿cómo se llama? De raso, ¿ah? O sea, lo más peor que hay, ¿ah? En términos del brillo. Entonces, esta especie de grasa, de tinta sobre, me parecía muy lo sucio y lo limpio, ¿ah? La virginidad y la mancha. ¿Ah? Finalmente el grabado silográfico es un espacio muy católico, ¿eh? Totalmente católico. ¿Eh? Finalmente cuando hablamos de la plancha estamos hablando del madero. ¿Eh? Bien. Y le estamos haciendo las heridas que corresponden, ¿no? Eh, Entonces, una cosa es la de Achís con eso, y al mismo tiempo otro trabajo deslocalizado que ella no es que no le haya dado mucha importancia, sino que lo había mantenido al lado para poner en visibilidad otras cosas suyas, obviamente. Pero yo no dejé de mencionar las fotos que ella hacía, y eran fotos de maniquíes. sí. Entonces las fotos de maniquíes son maniquíes de yeso pintado. Entonces estamos en un aparato del grabado en el cual la práctica fotográfica me permite ir a otro grabado, que es el molde del maniquí, pero que es un molde insatisfactorio, porque de todas maneras tengo que pintarlo, ponerle ceja, los labios. Entonces, viste que es un problema de traspaso cosmético y funerario de primer orden. Entonces, al meterme en el triángulo estoy al mismo tiempo en eso. El triángulo me permite, desde el eje de Virginia, pensar en lo nacional. ¿Ah? En lo nacional de la práctica del grabado hoy, como una práctica sintomática, ¿ah? Eh, de la cual cuyos efectos podemos hablar más adelante, pero así se fue armando la exposición, ¿ves? Entonces, como exposición de problemas, por ejemplo, en Hermosilla, hay una Hermosilla al interior de Hermosilla, es decir, en Hermosilla lo fantástico es la reflexión implícita sobre el formato. Él no expone tanto cómo imprime en libros. Entonces, el libro es un espacio de intervención del grabado de marca mayor. Y él lo hace desde ya con Pablo de Roca. Ya tiene su lugar. ¿Ah? Y yo supongo que por hacerlo con Pablo de Roca, pierde un lugar con Pablo Neruda. Claro. Obvio, obvio. Ella Ahora, no es Escame. justo, Escame es un nerudiano, sí, ilustrador, todo. Hermosilla es un refractario. sí. ¿Ves? Justo hay Entonces, dos asuntos también que yo creo que son muy interesantes en esta curaduría, que tiene que ver también en cómo tú le das visibilidad, ¿ah? Y apuntas a el trabajo que se hace en los talleres independientes. O sea, en la, el rol de las universidades, de las escuelas de arte, ha ido cambiando, ¿no es cierto? De haber tenido dos escuelas de arte en los años 70, ahora después vino el boom de muchas escuelas de arte, pero estos talleres y los artistas que tú presentas, claro. No, ahí de hay eso un ni tema, siquiera, no, claro, no. La exposición implica, al escoger esos nombres, bueno, hay que pensar lo nacional. Entonces, en lo nacional efectivamente están los talleres independientes. Virginia Vizcaíno es en sí mismo un taller andante, pero ella supuso la existencia de un taller en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, donde tuvo de alumna a la Sandra Vázquez, quien me insistió en esta discusión en que Virginia tenía que estar, es la Sandra Vázquez. Porque debo decir una cosa,
son pocos los artistas chilenos que reconocen de dónde vienen. Sí. Y son pocos los que hacen tributos a sus maestros. Y Sandra me dijo, esa mujer me importa. Yo dije, investigué por qué. Y dije, tiene razón. Entonces, en ese sentido, la presencia de Virginia Vizcaíno y de Daniel Lagos, yo lo debo confesar, me fueron eh, sugeridas por personas con quienes discutí el diagrama, el triángulo, desde acá. ¿Sí? Y entraron en eso en el fondo, entramos en un diálogo. Entonces, esto de escoger unos nombres ya es un tema mayor, porque me permite entrar en una red conceptual mayor, ¿ah? Pero al mismo tiempo historiográfica precisa, porque yo conozco la bajada del Cerro La Loma, de donde estas dos mujeres terminaban, ¿no es cierto?, para llegar abajo y con el... Ahora, eso, Oye, con el cuchillo cartonero en la mano por si las asaltaban, ¿ah? O claro. sea, no, Ahora, no. eso es construir historia, eso es aportar, ¿no? Como Eso es construir cuando tú historia hablabas y es decir, en el fondo, mire, yo veo a Virginia en la obra de Sandra Vázquez hoy. claro, Ese es mi presente. Pero al mismo tiempo Virginia es su propio presente. Pero lo mismo que hace Daniel Lago, ¿me entiendes? sí. Con los chicos del Liceo Agrícola que va y el tipo... Pero esos son talleres independientes vinculados a obras específicas. ¿Ah? Sí. En, O- en Ahora, lo eso, interesante, justo, lo interesante de tu investigación, considero, es que justamente tú te arriesgas más allá y vas como el cazador o el pescador buscando en aquellos espacios no lo evidente, sino que haciendo un trabajo de terreno, aunque haya sido a través de Zoom, un trabajo de terreno con esta, lo que los brasileños llaman, esta pesquisa, ¿no? Que me gusta tanto esa palabra, esta pesquisa, ¿no es cierto? Ir no investigando en los libros, ¿no? En los libros fundantes, ¿no? De historia, ¿no? Y no quedándote ahí en el escritorio, ah, sino que bueno, el uno a en uno, ese caso, en ese sentido, yo tengo que hablar bueno, lo que pasa es que acá he conversado mucho con Eugenio Telles. Entonces, en el fondo, de fondo, la discusión siempre ha sido con Eugenio Telles. ¿Y cómo va la curatoría? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Y por qué vais a hacerlo así? ¿Y por qué? Yo me decía en el taller de Heiter, historia, Heiter, esto, otro. Es decir, al mismo tiempo que estoy armando el triángulo, Telles me habla, ¿ah? Y yo le pregunto. Entonces también el cruce por la historia de los mitos chilenos del grabado. Ya. Pero eso significa entrar en la viscosidad de Heiter. Y yo le digo, no, pero que a mí no es la viscosidad de Heiter la que me importa, sino en relación a la viscosidad oscura de la tinta en Hermosilla. ¿Ah? Entonces, es por eso. Ah, vamos a ver. Entonces, al final, tanto en Hermosilla como en la Virginia Vizcaíno, para mí son como esas sobrecargas de tinta remiten a la fangosidad, ¿ah? A la fangosidad de donde aparece la imagen misma. Aparece, de ahí es cuando uno camina en medio del barro y tiene que levantar el pie para salir del barro, ese barro gluant, ¿ah? Gluant, claro, viscoso, ¿ah? sí. Viscoso de arcaico, finalmente. Ahora justo a nosotros como centro cultural, justamente eso es lo que nos interesa, tomar riesgos, ¿no? Tomar riesgos, pero no es tan arriesgado cuando pensamos que justo Pastor Mellado iba a estar detrás de esto. Te pedimos a ti, porque conocemos ese rigor con que trabajas, pero ir más allá de lo evidente. Y eso fue el sentido de encargarte. Nosotros, no, como decías tú, no queríamos una exposición de grabado, retrospectiva, de lo que se conoce, sino que tuvieras un espacio para continuar una investigación de vida, ¿no? De vida, que tú has estado toda la vida en esto,
Y ahí es donde tú nos propones también todo esta área de los estudios abiertos. Me gustaría que nos contaras un Ah, poco, pero yo comprendo, pero que compartamos con el público que nos está acompañando en esta conferencia, esta articulación que haces, que en el fondo es una invitación a quienes van a ir a ver a la exposición, a involucrarse, a ver en estos talleres y que participen, ¿no es cierto?, es lo con que, las manos de esta experiencia. Cuéntanos es un lo que poco te cómo se estaba gesta eso. mencionando, yo creo que por eso me lo preguntas, es sobre la cuestión del barro, es decir, el barro esencial. ¿Ah? El barro esencial, y eso puede ser poéticamente muy barato también. ¿Ah? Eh, Porque me acordaba del título de una obra de Mata, que es Fango Original. ¿Ah? Ya. Ya. Entonces, en verdad hay un fango original, pero está en el piso, ahí. El pie. Entonces, el pie está en el fango. Lo que pasa es que para que haya huella, necesitamos que el fango esté menos diluido. Y esta es una exposición sobre el manejo o la gestión de viscosidad, la gestión de barro, en donde hay que secarlo un poco para permitir que ese barro, por ejemplo, pueda acoger la huella de un pie. ¿Ah? Entonces, en el fondo, tú vas en el barrito, si hay mucha agua, el pie se diluye, la corriente se lleva la forma. Pero si hay apenas un hilito de agua y hay barrito mezclado con bosta de vaca y todo, y el olor que sale y todo está más lento, pero está más podrido también, tú pisas y queda la huella. ¿Ah? Entonces, en el fondo, si se seca un poco más, mejor aún. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que es? Es huella de pies desnudos sobre la arena, que es la famosa frase en Robinson, ¿eh? Cuando Robinson descubre que hay otro en la isla, pie de viernes, entonces dice huellas de pies desnudos sobre la arena. Entonces nos dimos más que para registrar las huellas de los pies desnudos sobre la arena, porque son las huellas de otro, del otro que nosotros. Entonces el aparato del grabado es el primero que en la humanidad hace estado de esa otredad mediante un aparato tecnológico simple. En un pequeño video que hice hace, no sé, que subía a dónde, a Instagram, ponte tú, les explicaba que esta exposición se podría haber llamado Mesopotamia. O sea, ese es el grado de universalidad de la exposición. Pero claro, nadie entender nada. ¿Qué carajo Mesopotamia con grabado Chile? No, no, pero esto podría haberse llamado Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ahí empezó todo. Entonces ahí tengo que hablarte de nuestra visita al Louvre, al Departamento de Antigüedades Orientales, donde están justamente las tablillas de Sumer, las tablillas mesopotámicas sobre las cuales alguien con un cañón no escribió así, no, 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 el cánamo se toma así y en la punta se, ¿ves? Y eso se sé. Entonces ahí hay la primera escritura. Entonces en el fondo el grabado hecho en Chile es como en el año 81 u 78, en verdad lo hizo, amenazados de aniquilación de nuestra propia memoria histórica, persistimos en marcar la huella de los pies desnudos sobre la arena. De una playa que está hipercondensada, en esa playa yacen todos nuestros muertos. ¿Ah? Es un poco eso. Entonces, esto debía haberse llamado Mesopotamia. Por eso que hay un taller, le llamamos estudio abierto, donde lo que importa es que se tenga la experiencia sensible de la mano sobre la arcilla, la greda, el cuño, la marca, el yeso, porque sobre todo el yeso permite realizar la facies cadavérica, perdón, sí, no la facies cadavérica, permite realizar una máscara mortuoria, ¿ves?
Entonces, vivimos fabricados mentalmente por la modularidad. Vivimos en el molde. ¿Ah? Vivimos haciendo molde, vivimos de réplicas de los recuerdos originarios que tenemos. ¿Mm? Ese es nuestro involucramiento en la historia de la imagen, en la gran historia de la imagen. Entonces, en Chile, la historia de la imagen tiene que ver con esto, con el grabado. Bueno, con las primeras formas de grabado, obvio, los pictogramas en Taira, ya, en el territorio. Eso es lo nacional. Y luego, los grabados dictados, retratos hablados de Alonso Valle en la histórica relación del Reino de Chile, porque esos grabados fueron impresos, ¿dónde? En un taller de Roma, en Roma. ¿Ves? Entonces, esa es la historia universal, esa es la historia mesopotámica de nuestro grabado. Sí, absolutamente. Y ahí se crea otro triángulo, ¿no es cierto? Que es la exposición, estos estudios Ah, abiertos y el libro. es claro, exacto. Entonces, la exposición, los estudios y el libro. Exacto, Entonces, esto sería un exacto. complejo que le lleva el libro, no es el catálogo de la exposición, es un libro que expande la exposición. El libro es un aparato de intervención ya del discurso, por lo tanto es el discurso sobre el grabado en Chile desde los años X. No comenté todo lo escrito sobre grabado, podría llegar a hacerlo si tampoco es tanto. ¿Eh? O sea, no, no, ¿eh? Y estos estudios abiertos que permiten la ejecución de esta experiencia sensible. Exacto. Molde, moldaje, pattern, y termina en una cosa con la Beatriz Layton a propósito de los maniquíes. ¿Cómo fundamentamos en una exposición de grabado la aparición del jumper? Pero fundamental. ¿Ah? El jumper es el molde, la réplica misma de una voluntad de inclusión sancionada por un decreto del Ministerio de Educación de 1969. Eso es lo genial, está sancionado. ¿Ah? Es un decreto, el jumper. Entonces el jumper es la acción social de un modelo McCalls o Burda y que se vehicula a través de la gran red de que se origina a propósito de la ley de juntas de vecinos que se vota en la primera fase del gobierno de Frei Montalva. Entonces, la ley de junta de vecinos implica el desarrollo de vida comunitaria en torno a otro dispositivo, que es muy similar al dispositivo del grabado, que es la máquina de coser. Entonces, con las máquinas de coser se cosen los jumpers y se cosen también las pintoras para ir al colegio, dentro del marco de una gran movilización alfabetizadora y educativa. ¿Me entiendes? Entonces, esto es el grabado chileno. El grabado chileno es el que arma entonces el moldaje de nuestra imagen, el moldaje de la República, el moldaje del deseo en Hermosilla, la bandera. Fascinante proyecto, porque ya no podemos hablar de exposición. Esto expande y también se va a expandir con programas, ¿no es cierto?, en que vamos a tener estos activadores a través de Instagram, estos pequeños videos, hacer y pequeños un lote coloquios, de por ejemplo, acciones. el trabajo de la Biblioteca Nacional, el departamento, no sé cómo se llama, de literatura oral, te fijas, patrimonio. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que ellas están trabajando en eh, nuevas formas de análisis e interpretación de la lira popular. Obvio, claro, eso es. Y nuestra conexión con la literatura de Cordel, con las otras, los paraguayos, el nordeste y el otro, las islas, en fin. Entonces, la lira popular es algo tan actual, tan contemporáneo,
¿ah? Y uno dice, sí, tan contemporáneo como la revalorización de la cueca urbana en determinados sectores de la juventud chilena de hoy, ¿me entiende? Que, en fin, o sea, la cueca es un asunto residual, entre comillas, pero totalmente actual, ¿me entiende? En fin. Pero del mismo modo que los maniquíes, porque tiene que ver con la merma de transferencia, con la cuestión de la transferencia misma, con el hecho de que la réplica es la noción fundamental de nuestra propia vida en la imagen, ¿ah? Como nación, en fin. Bueno, justo yo quería en nombre del Centro Cultural agradecerte de sobremanera. Han sido varios meses durante la pandemia en que el equipo, las distintas áreas han trabajado contigo, todos han expresado lo agradecidos de tu generosidad, lo eh, fácil, lo agradable que ha sido trabajar contigo, siempre disponible, el desafío que significó para cada uno participar y aportar lo mejor de ellos mismos, porque los desafiaste intelectualmente, ¿no? Especialmente el grupo de educación, me decía que estaban, digamos, que ha sido tan grande tu aporte para poder desarrollar asuntos que muchas veces ellos de manera autónoma desarrollaban, pero en ti han tenido un colaborador muy generoso. Para mí también ha sido muy agradable este ping-pong que hemos tenido en este tiempo. Eh, Creo que es el tipo de proyectos que queremos seguir impulsando hacia adelante, ¿no? Que son mucho más complejos, no son meras exposiciones, como tú decías al principio. Nosotros no queremos hacer encargos a curadores, sino que generar y darles el espacio a los curadores para que nos planteen proyectos que pueden dar señales claras en la construcción de sociedad que estamos haciendo, ya sea desde el campo de la historia del arte, como es este proyecto, que sin duda va a ser un aporte, ¿no? Para las escuelas de arte, para las jóvenes generaciones. Yo ya veo cómo va a ser visitado una vez que abramos esta exposición por los liceos, por las escuelas, por los colegios, ¿no? De todo Santiago, y también siempre recibimos muchas visitas cuando estamos abiertos de regiones. Vamos a generar otros diálogos, talleres. Realmente quería agradecerte, creo que esto nos va a hacer reflexionar, pensar también sobre cómo hemos ido construyendo la historia, cómo se construye. Vamos a tener un gran desafío. Esto es una exposición que nos desafía, ¿no es cierto?, intelectualmente a pensar qué hemos hecho, cómo hemos construido, cómo hemos escrito, pero también nos desafía a disentir, ¿no es cierto?, y disentir también es establecer espacios de diálogo para hablar sobre estos asuntos que nos competen. ¿Ah? Así que quería agradecerte de sobremanera. Hemos hecho un trabajo que a pesar de la distancia ha sido muy fluido, y eso es muy bueno reconocerlo aquí también públicamente, porque ha sido un honor para nosotros poder trabajar. No, permíteme decir unas palabras al respecto. Um, para mí ha sido una experiencia extraordinariamente positiva, amable, porque tengo la impresión de que hay cosas que pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Y pasó. Yo advertí desde el comienzo, porque una cosa es la escritura del libro, más dura, no. Ya con la exposición, dice, hay un centro, hay unos equipos a los que yo tengo que convencer, no con palabras, porque no se convence en esto con mucha palabra. Yo los tengo que convencer con una cuestión que yo sé que ellos van a morir. ¿Ah? Y me di cuenta que había una cosa frente a la cual uno muere. Y te la voy a contar. Tiene que ver con un relato que me hizo la Gracia Barrios una vez, en que ella había pintado una figura de una niñita
que iba atravesando un arroyo. ¿Ah? Y ella me dice, no hay cosa más íntima, me dijo un día, más fantástica para un ser humano de 7 años, que meter las patitas en el barro con pirigüines. Cuando hay una pocita de agua que por los pirigüines tiene temperatura, entonces está más calentita y uno mete las patitas y los pirigüines salen y uno atraviesa y uno como que me decía, pone la planta de los pies medio arrastrado, de manera de no dar el paso, porque tú no quieres abandonar eso que yo te decía del fango. ¿Ah? Para mí la imagen entonces en el fondo es cómo sale del fango. Nadie puede afectivamente no estar abierto al efecto de esa temperatura subjetiva, de esa temperatura afectiva, en un momento en que queremos decir que hay algo que tiene que salir de ahí y que ese barro se tiene que solidificar de una manera determinada para que los pies terminen siendo acogidos. ¿Ah? Entonces hay un momento en que ya no puedo seguir moviendo los pies, tengo que parar porque tiene que salir una buena copia. Entonces ya la niñita no tiene 7 años, tiene 14. ¿Ah? ¿Se fija? Y creció en ese mismo, en esa misma posa. La relación con la posa, yo creo que afectivamente es eso, es el grabado, tiene que ver con eso en nuestro, voy a hablar en antiguo, en nuestra alma. ¿Ah? Entonces, es como pensar, y yo creo que el equipo de educación lo entendió, pero mira, perfecta, yo me di cuenta, me reí solo, ¿eh? Porque creo que ellos entendieron que era el tocar, por un lado, sacar el resultado, volver a... Y todo quedaba en ese pequeño espacio. ¿Ah? Entonces, no íbamos a hablar de grabado y todo. No, no, no. Es la experiencia sensible. Sensible de alguien que dice, mi primera marca es esta. ¿Ah? Mi primera marca. Incluso antes de tomar el lápiz. ¿Ah? Entonces, en el fondo es ir a esos momentos en que nuestra alma, voy a hablar en antiguo de nuevo, nuestra alma está disponible para acoger esa temperatura de la que me hablaba la Gracia Barrios cuando ponía las patitas en el agua. Entonces, es una afección. Tú dices, en esa agua no te puede pasar nada malo. No es el agua oscura, bachelardiana, nada, que cuando yo miraba el río Laja y me moría de susto, ¿me entiendes? O los remolinos del Biobío. No, esta es otra cosa. ¿Eh? Y el barro se solidifica y termina siendo una matriz, y de esa matriz terminamos declinándola en otros matrices, en los maniquíes, Yo creo que el jumper termina de afectarlos a todos. Porque finalmente no podemos dejar de pensar a Chile del año 71 sin Palomita Blanca y sin las imágenes de la película de Raúl Ruiz con las niñas que escapan y que tienen jumper. ¿Eh? También el jumper es el molde de un país que se nos fue, que no podemos recuperar, y eso nos produce una profunda tristeza. Entonces esta exposición en ese sentido es una exposición muy triste porque apela a toda esa afectividad. Por eso a ellos se les hizo quizás mucho más, no más fácil, porque es más difícil aún, se les hizo tan propia y tan sensible. Pero eso no me corresponde a mí, eso no es mérito mío. Eso es mérito del tipo de demanda que ustedes me hicieron, solicito, del tipo de libertad con que yo me sentí para trabajar en esto nacional, y de la acogida formal de cada uno de los equipos. Cuando yo hablé una vez con una de las tantas veces con Pablo y de repente yo le hablaba, hasta que en un momento Pablo me dice, bueno, ya me quedó claro, ya recogí suficiente, ya te voy a mandar, como diciéndome, basta, ya. Entonces,
y me manda, cuando yo recibo su propuesta de, yo digo, pero este tipo, ¿qué me escuchó? ¿Me entiendes? Como era, era fantástico, pero por otro lado me parecía tan evidente que tenía que ser así, que tampoco me emocioné mucho, sino que dije, funciona, oh, qué fantástico que funcione. Yo le hablé, él me escuchó, él me tradujo, va, funciona. Y funciona por qué, porque la idea era muy simple. La idea de la exposición era muy simple. Era, ¿cómo hago estado de esta marcación? Ahora, lo más terrible en esa marcación es que el grabado era de su madre, entonces era un poco complicado también para mí hablar cada vez con Pablo porque era la Virginia Razor y era esa cosa complicado. ¿Ah? O sea, había que tomarlo también con una distancia y con un rigor para que no fuese una cosa ñoña, ¿te fijas? No. ¿Ah? O sea, esta exposición ha tenido todas esas cosas y todos esos momentos, ¿te fijas? Entonces para mí ha sido extraordinario como un laboratorio personal, que continúa el texto que yo escribí sobre la novela chilena del grabado, pero que reformula y reafirma lo que hice el 2000 con historias de transferencia y densidad. En el fondo es hacer siempre lo mismo. ¿Mm? Hablar de la merma de las transferencias y en este caso esta exposición va a plantear y abre una discusión, espero que abra una discusión sobre lo que significa trabajar en la merma de transferencia y hacer de la merma de transferencia un trabajo original. Muchas gracias. De todos modos, justo esperamos que todos nos visiten. Está magnífico. Apenas podamos abrir, vamos a estar abiertos acogiendo a todas las personas, a los colegios, a las escuelas, para que visiten esta exposición y tengan esta experiencia, que pongan los pies en el barro, que se sientan acogidos con esos pirigüines. Eso me queda ahí muy claro. Sentí el calor, ¿no?, de ese charco. Así que saludos desde Santiago de Chile y esperamos y espero verte pronto en algún momento aquí en Chile. Muchas gracias, Justo. Gracias a ti, Beatriz. Un gran abrazo.